en donde, bueno, en todo el mundo se reportan ya un poco más de 372,000 casos. Igualmente, poner la especificación que de ese total de casos, el 70% es el que ha ocurrido en los últimos 14 días, es decir, son 259,000 personas las que sí están dentro de este periodo de 14 días y por lo tanto podrían todavía considerarse como casos activos de la enfermedad. La diferencia, que es un poco más de 120,000 personas, estarían ya detrás de ese periodo de 14 días, por lo tanto ya no podrían considerarse como casos activos. La letalidad mundial se ha mantenido prácticamente la última semana en un valor similar o cercano al 4.4%. Si vemos la tabla de su izquierda, podemos ver la transmisión de las últimas 24 horas, es decir, cómo se ha incrementado la carga de enfermedad, es decir, la cantidad de casos confirmados en las diferentes regiones. Nuevamente Europa, en relación a los porcentajes de ayer, si los recuerdan, nuevamente Europa vuelve a tomar la delantera, digamos, en las últimas 24 horas, ya que concentra el 60.5% de los casos confirmados en las últimas 24 horas y la región de las Américas continúa estando en segundo lugar, ahora con un 31%, que igual son cifras que se incrementaron de la semana pasada en que andaban rondando siempre los 15, el 17% en las últimas 24 horas. Ahora vemos cómo las Américas también se suma a esta transmisión más reciente, ¿no? Y otras regiones del mundo pues prácticamente concentran la minoría, menos del 3% de los casos que se han confirmado en las últimas 24 horas. Pasemos ahora a la imagen de nuestro panorama nacional. El día de hoy actualizamos a 405 casos confirmados. Pueden ustedes notar en el mapa de distribución el color más oscuro, lógicamente representa, en base a la escala que ustedes ven ahí, representan la mayor carga de enfermedad por estado. En este caso se destacan rápidamente Nuevo León, Jalisco, el Estado de México, la Ciudad de México y los estados algunos estados de la península. Tlaxcala lo pueden ver en color blanco. Esto significa que Tlaxcala no tiene ningún caso confirmado, ¿sí? Por eso está de ese color. Sí tiene casos sospechosos, de hecho tiene 18 sospechosos en donde podrían en las siguientes 24 horas salir un caso confirmado, pero digamos que es el único estado que en este momento no tiene casos confirmados. Así también hay 1,219 casos que están en calidad de sospechosos, que en su momento o en el siguiente corte podríamos tener más casos confirmados para México. La distribución de sexo no ha cambiado mucho, prácticamente las 2/3 partes las siguen concentrando el sexo masculino, así también como la distribución de cómo demandaron atención médica y en qué estado fueron recibidos. Tenemos que continuamos con ese 10% que requirió algún tipo de atención en un segundo nivel, es decir, que requirió ingresar. No necesariamente todos se quedaron hospitalizados, pero seguimos por lo mismo con un 90% de personas que su atención fue de tipo ambulatoria y que su evolución, porque el estatus de los casos positivos que vemos en la parte inferior izquierda tiene que ver con la evolución o cuál es el estado de los casos confirmados en las últimas 24 horas, es decir, independientemente de cómo llegaron, cómo siguen. Y vemos que el 88%, la gran mayoría de los casos, se ha mantenido en atención ambulatoria o después de que la recibieron, se mantuvieron en sus domicilios y vemos también ahí las proporciones de los casos que en su momento tuvieron sí algún tipo de hospitalización, pero, por ejemplo, el 7% de ellos es estable, es decir, la mayoría de estos casos que ingresaron sí a un segundo nivel, lo hicieron en un estado clínico que se considera estable, es decir, no complicado, no grave, aunque tenemos lógicamente también proporciones de graves que representan el 2%. En la siguiente diapositiva, es una diapositiva también nueva, informativa, tiene que ver precisamente con el tema de las defunciones. En esta diapositiva vamos a estar en su momento actualizando este dato
y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el porcentaje de comorbilidades que tenían las personas que lamentablemente fallecieron: 60% obesidad, 60% diabetes, un 40% de hipertensión, así también como 20% la insuficiencia renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparece ahí con el nombre de EPOC. Encuentran la distribución por estado donde ocurrió la defunción: 3 en Ciudad de México, 2 en Durango, una en Durango, y una en Jalisco. Igualmente la distribución por sexo. De hecho, la defunción que se suma en las últimas 24 horas es precisamente una persona del sexo femenino, y también ven la distribución por institución de atención, o en este caso de ocurrencia, es decir, dónde sucedió la defunción como tal. Entonces, una tabla también que en su momento pretende brindar la información, en este caso poblacional, de cómo están ocurriendo también estas lamentables defunciones. Y bueno, con esta nueva defunción, la letalidad en México sería del 1.2%, la cual se encuentra todavía muy por debajo de lo observado a nivel internacional e inclusive en otros países.